Me sumo a las palabras de agradecimiento de mis compañeros que me han precedido y voy a pasar a hacer un resumen sintético de mi ponencia. En primer lugar, voy a establecer el objeto de estudio para pasar luego a relacionar la labor misionera, que es objeto principal del texto que he analizado, con la antropología y luego comentar algunos aspectos de traducción antropológica y luego pasaré a las conclusiones. En primer lugar, establecer el objeto de estudio. En el análisis que he llevado a cabo en mi trabajo no respondería a lo que llamaríamos, en palabras de Jacobson, una translation proper, es decir, una traducción propiamente dicha. Es decir, aquí no he analizado un texto original y lo he comparado con su texto meta, sino que me he centrado en un texto original sin más. Sin embargo, sí que considero que aplicando una idea de George Steiner en la que establece que todo proceso de comunicación implica un acto de traducción, pues digamos que he establecido esta posibilidad de hablar de un proceso de traducción, de procesos de traducción dentro de este texto original. Bien, el texto que he analizado es la Doctrina Cristiana para Instrucción de los Indios. Es un texto escrito nuclearmente por Pedro de Córdoba, en conjunción con sus compañeros misioneros, y un texto que sufre luego, porque la versión que conservamos hoy en día es, digamos, una versión adaptada y modificada. Las versiones que conservamos son versiones impresas más de 20 años después de la muerte de su autor principal. Y como digo, las versiones que conservamos fueron impresas en Nueva España y pues se reflejan en las versiones que tenemos una serie de adaptaciones al contexto mexicano concreto. Estamos hablando aquí de un ejemplo importante de la literatura misionera hispanoamericana, procedente de la orden dominicana, y en cuanto al género y a la tipología textual estaríamos hablando de un catecismo con función predominantemente apelativa, aunque por razones obvias también cubre la función informativa en gran medida. Pertenecería, por lo tanto, en la clasificación de Katharina Rice a lo que serían los textos operativos. Aquí tenemos un ejemplo, un importante ejemplo de comunicación intercultural presente en este texto. Cuando llegaron los misioneros dominicos al Nuevo Mundo, se encontraron, además del problema de la barrera lingüística, también se encontraron, y quizá más importante que la barrera lingüística, incluso más importante que la barrera lingüística, podía ser los anisomorfismos a nivel cultural. ¿Por qué? Porque lógicamente la manera de pensar, la cosmovisión, las estructuras mentales de unos y de otros era completamente distinta. Lógicamente los dominicos, en su función de misioneros, si querían conseguir su fin último, que era la conversión al cristianismo de los pobladores indígenas, necesitaban llegar a un profundo conocimiento de los pobladores originales, no solo de sus lenguas, sino también pues, de su forma de pensar, de su concepción del mundo, etc.
Por lo tanto, en mi trabajo relaciono traducción y evangelización. Es muy importante digamos, la conjugación de estas dos concepciones, de la traducción por una parte y de la evangelización por otra parte. Como señala Van der Veer, para los misioneros el tema de la traducción era de gran importancia. Ellos necesitaban aprender las lenguas amerindias para poder comunicarse y también para poder comprender las culturas originales. Los misioneros dominicos lo que señalan, estamos hablando de Pedro de Córdoba y de sus compañeros, señalan clarísimamente que ellos lo que buscan es la evangelización auténtica. Ellos buscan la educación evangelizadora por encima de lo que otros misioneros, otros grupos misioneros habían intentado, que era simplemente llevar a cabo bautismos masivos, donde no importaba mucho si luego realmente se había asimilado por parte de los pobladores amerindios las ideas y las concepciones del cristianismo. Obviamente, esa tarea de educación evangelizadora requería una comprensión de la cultura o de las culturas amerindias. Bien, el texto, como he dicho, aunque no podemos hablar propiamente de traducción en el sentido estricto de la palabra, pero sí que creo que se puede, al analizar el texto, se puede hablar clarísimamente de que el texto refleja toda una serie de procesos de traducción antropológica. De ahí que, viendo, digamos, las características de lo que es un antropólogo y de lo que es un misionero, salvando las distancias, que obviamente hay que hacerlo, sí que creo que en el caso de Fray Pedro y en el caso de otros frailes dominicos se puede hablar de un doble perfil, por una parte un perfil claramente misionero, pero también en cierta medida un perfil antropólogo. Reservas que habría que hacer al respecto, obviamente no se puede hablar del principio del relativismo cultural en relación con un misionero y obviamente tampoco se puede identificar la doctrina cristiana con una etnografía. Obviamente la finalidad de los dos géneros textuales son distintos, pero sí que creo que se puede relacionar el texto de nuestro misionero con la idea de Evans Pritchard de la traducción de culturas. Y ese, digamos, que es el punto de arranque y el nexo que establezco entre lo que es este texto de carácter catequético y lo que sería la labor de los antropólogos. Quizá interesante de estas dos citas que aparecen aquí en esta transparencia, la segunda de Rubley Rossman, donde ellos hablan de que los antropólogos son personas que escuchan y que traducen la cultura local con el fin de generar una imagen de esa cultura local para el mundo exterior. Y yo creo que esa idea la podemos relacionar clarísimamente con la labor que lleva a cabo Fray Pedro. Lógicamente, igual que cualquier antropólogo, pues también los misioneros se encontraban con un problema que es propio de la esencia de la traducción antropológica, que es la determinación cultural de nuestra mirada. Todos nosotros, nos hemos criado dentro de una cultura, dentro de un contexto sociocultural y, lógicamente, nuestra mirada está condicionada, está determinada culturalmente y también por la época en la que vivimos. Entonces, el problema para cualquier antropólogo, y obviamente también este era un problema para nuestros misioneros, que, como
vemos aquí en esta cita de Jones. Incluso en el caso de que se consiga establecer cuáles son las creencias de un pueblo en un determinado momento histórico, a la hora de traducir esas creencias al utilizar nuestro lenguaje, nuestra terminología, que obviamente está marcada, pues siempre nos vamos a enfrentar al problema de la autorreferencia. Es decir, que nosotros cuando estamos tratando de traducir las creencias de otra cultura, y en el caso de las culturas amerindias tenemos que hablar, digamos, de dos hiatos, un hiato geográfico y un hiato temporal. Por lo tanto, digamos que había una dificultad añadida. Hablando en palabras de Gadamer, lo que los misioneros, igual que cualquier antropólogo, tenían que hacer era superar ese horizonte monocultural con el que todos nos desarrollamos inicialmente y que, lógicamente, ellos, al entrar en contacto con otra sociedad, con otra cultura totalmente distinta a la suya, pues a través del conocimiento de las lenguas y a través del conocimiento de la cultura ajena, pues tenían que ampliar ese horizonte monocultural para llegar a un horizonte bicultural, pluricultural, que también es muy propio de un traductor. De ahí que yo vea continuas relaciones entre los misioneros y los traductores. En cuanto a rasgos concretos que se ven incluso ya nada más empezar el texto, es decir, ya nada más en el título, vemos clarísimamente esa traducción antropológica. En el título tengo que decir que como la versión original no se conservó y tenemos tres versiones distintas que se imprimieron en México a mediados del siglo XVI, pues digamos que tenemos distintas denominaciones en cuanto al título de la obra, pero es importante resaltar dos aspectos en el título. El título, digamos, más largo sería Doctrina Cristiana para Instrucción e Información de los Indios, por una parte, y por manera de historia. De los indios, porque aquí ya vemos una adaptación, digamos, al receptor del mensaje, y por otra parte, por manera de historia, aquí vemos una traducción antropológica clara, porque lo que aquí se está haciendo es que se está adaptando la metodología de enseñanza del Evangelio, en concreto a las necesidades de la población receptora, porque se considera que los métodos previos que existían previamente para enseñar el Evangelio no servían, no eran los más eficientes para cristianizar a los amerindios. En mi trabajo hablo de una traducción antropológica bidireccional. ¿Qué quiero decir con esto? Por las características propias del texto, digamos que principalmente el texto lo que pretende es explicar, explicitar lo que son las creencias cristianas para que los pobladores amerindios pues pudieran comprender en qué consistía el cristianismo. Por lo tanto, digamos que hay un movimiento esencialmente desde el punto de vista del autor, es decir, de Pedro de Córdoba, en dirección de explicitar elementos culturales endógenos de la propia cultura hacia lo exógeno. Esto es lo que yo llamaría el movimiento A. Y el movimiento B sería la dirección opuesta. Aunque principalmente lo que vemos es que desde la perspectiva de Pedro de Córdoba se está explicitando el cristianismo, por lo tanto lo propio hacia lo ajeno, pero también para poder hacer comprensible esos elementos culturales, esencialmente del ámbito sobrenatural, a los indígenas también había que hacer referencia obviamente, a elementos de la realidad ajena, a los elementos de la realidad, de la cultura, de la religión, sobre todo de la religión de los amerindios. Por lo tanto, también, aunque en menor medida, hay elementos de traducción antropológica en dirección opuesta de lo ajeno a lo propio, de lo exógeno a lo endógeno.
En cuanto a esa transferencia A, de movimiento A, la finalidad obvia es explicar el cristianismo y convertir a los indios. Por lo tanto, ahí vemos la doble función predominante, por una parte una función informativa, pero obviamente también, sobre todo, apelativa, porque el texto, lógicamente un catecismo lo que pretende es convencer, pero la función informativa pues también está en gran medida presente. Así vemos que en el texto pues, se explican aspectos nucleares como el monoteísmo, el bautismo, la confesión, Trinidad, etc. Y en cuanto a con la finalidad, la segunda función de convencer, la función por lo tanto operativa, hay la estrategia discursiva dominante que se utiliza se emplea el premio y castigo. Por una parte, se establece que el premio, si los indios realmente se convierten al cristianismo, pues van a ir al cielo, cada uno de ellos va a residir en un palacio, cada uno va a tener su propio palacio, y por otra parte está el castigo. Si no se lleva a cabo esto, si no se convierten al cristianismo, pues lo que les espera es el infierno y un gran sufrimiento. En cuanto al movimiento B, en cuanto a la transferencia B, la finalidad es demostrar la falsedad del politeísmo indígena y convertir a los indios. Como estrategia discursiva fundamental se utiliza la refutación, que obviamente implica recuperar elementos de la religión indígena, que obviamente se contesta, se lleva a cabo la contestación del ideario y de las prácticas politeístas de los indígenas. La idea central con la que se defiende esta idea, con la que se defiende la concepción de que los indígenas están equivocados, es que han sido engañados. Se convierte, de hecho, en uno de los leitmotivs del texto, no es el único, pero es uno de los leitmotivs del texto, la idea esta del engaño. Bien, llego a las conclusiones. La doctrina cristiana no solo es una obra pionera de la literatura misionera hispanoamericana, y también un importante testimonio de la historia de la orden de predicadores y de la Iglesia Católica en su conjunto, sino que también, y esta es mi idea que he sacado de mi trabajo de análisis, también se puede leer en clave antropológica. En la doctrina aparecen toda una serie de rasgos etnográficos, aunque no podamos hablar estrictamente de una etnografía, pero sí que hay importantes trazas etnográficas y se ve clarísimamente un impulso antropológico que nosotros hemos relacionado con la traducción de culturas de Evans Pritchard. El impulso, además del impulso antropológico, lógicamente está el impulso misionero, por el cual esencialmente lo que pretende el autor es transferir una concepción del mundo, sobre todo de ámbito sobrenatural, a otro contexto sociocultural completamente diferente. Vemos cómo se presenta la cosmovisión cristiana, pero siempre se establecen continuos nexos con rasgos fenotípicos amerindios, lo que yo en mi trabajo relaciono con un concepto que, aunque es moderno, pero la idea en sí no es moderna, el de la inculturación. La traducción de elementos endógenos se realiza dentro de las coordenadas socioculturales ajenas y viceversa. De ahí que hable de esa bidireccionalidad en la traducción antropológica. Y lo dejo aquí. Muchas gracias.